¿Alguna vez has perdido a un ser querido? ¿Alguien que siempre estuvo riendo contigo, luchando contigo y compartiendo aventuras? Hoy navegaremos a través de una triste pero poderosa historia de dos hermanos, Ace y Luffy, en el anime One Piece. Veremos cómo es que Luffy tiene que lidiar ante la pérdida de su querido hermano Ace a través de la famosa teoría del duelo. Para este viaje nos basaremos en la famosa teoría del duelo de la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross. Así que si alguna vez te has sentido triste ante la pérdida de un ser querido, similar al de esta historia, acompáñanos a descubrir cuáles son las etapas. Imagina por un momento que eres Monkey D. Luffy, el capitán de los sombreros de paja. Eres conocido en todo el mundo, temido por algunos, respetado por otros, pero siempre en busca de la aventura y la emoción. Tienes un grupo de amigos y camaradas a los que consideras tu familia, pero hay una persona que destaca dentro de todos ellos. Tu hermano mayor, Ace. Ace es más que un hermano para ti, es tu guía, tu protector, tu mejor amigo. Juntos han navegado por mares tormentosos, han luchado contra enemigos mortales. Han compartido risas y lágrimas, pero un día, en la batalla más feroz que hayas presenciado, Ace cae. Y de repente te encuentras solo, sin tu hermano, sin tu guía, sin tu mejor amigo. ¿Cómo crees que te sentirías si estuvieras en el lugar de Luffy después de perder a Ace? ¿Cómo manejarías ese dolor, esa pérdida? La primera etapa del duelo, según la doctora Kubler, es la negación. La negación es un mecanismo de defensa natural que nos ayuda a amortiguar de inmediato el impacto de la pérdida. Es nuestra mente tratando de protegernos de la realidad de la situación. Es bastante común que durante esa primera etapa las personas se sientan aturdidas e incrédulas. Podríamos pensar frases como: esto no puede ser posible si ayer estaba todo bien. Debe haber un error, ¿estás seguro, doctor? Esto solamente es un sueño. Mañana despertaré y todo será como antes. En el caso de Luffy, después de la muerte de Ace durante una guerra, vemos cómo entra en esta primera etapa de duelo. En medio de la guerra de Marineford, Ace es atacado por el almirante Akai, quien recibe un golpe mortal tratando de defender a su hermano menor. Luffy se niega a aceptar que su hermano se ha ido. Ante su desesperación, llama a los doctores pidiendo auxilio en un intento en vano de tratar de reanimar a su querido hermano. Luffy está tan atónito, no puede reaccionar, no puede moverse, ha quedado en shock ante la desolación y el dolor. Pese al peligro inminente y a los intentos de su querido amigo Jinbe, quien le pide que reaccione, que aún tiene que huir porque la batalla no ha terminado, Luffy está totalmente desconectado de la realidad. Su mente, incapaz de procesar completamente lo que acaba de suceder, se ha desconectado de la realidad. Luffy se ha ido. Estas escenas ejemplifican claramente la etapa de la negación. Luffy no puede aceptar la trágica muerte de su hermano, ante lo cual prefiere desconectarse. Y esa es su principal función de la negación: protegernos del abrumador dolor de la pérdida, al menos por un tiempo. Una vez que la niebla de la negación comienza a disiparse, nos encontramos con la segunda etapa del duelo, la ira. La ira puede ser un ancla emocional que nos puede ayudar a superar este dolor, dirigiendo nuestro malestar hacia las personas que nos rodean o incluso hacia uno mismo. Podríamos pensar en ese momento frases como: ¿por qué a mí me tuvo que suceder esto? ¿Por qué él, si era tan bueno? No es justo. Fui tan débil que no pude defenderlo. Después de haber pasado varios días desde que finalizó la guerra de Marineford, durante los cuales Luffy estuvo inconsciente y cuidado por su fiel amigo Jinbe, este finalmente despierta de su estado de shock. Y vemos cómo esta negación inicial ahora se transforma en una ira intensa y descontrolada al enterarse de la realidad. Luffy ataca a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a su fiel amigo Jinbe, que intenta calmarlo. En su ira, Luffy está luchando contra la realidad, contra la cruel verdad que le ha quitado a su hermano. Pero a medida que la realidad de la muerte de Ace se asienta, vemos cómo la ira de Luffy finalmente se desvanece, dejando en su lugar una tristeza abrumadora. Es en este momento de desesperación cuando Jinbe le recuerda a Luffy que todavía tiene cosas por las que vivir, que a pesar de la pérdida de Ace todavía tiene que buscar a su tripulación, todavía tiene su sueño de convertirse en el rey de los piratas. もう何も見えんのか、お前には。失ったものばかり数えるな。ないものはない。
Este momento es un recordatorio para todos nosotros que a pesar de todo nuestro dolor y nuestra ira, siempre hay personas que nos importan, metas que queremos alcanzar, sueños por los que debemos luchar. Y es el acto de recordar estas cosas que nos puede ayudar a superar nuestro duelo y seguir adelante. La tercera etapa del duelo es la negociación. Es en esta etapa como si estuviéramos tratando de encontrar una solución, una salida, una forma de evitar la realidad dolorosa de nuestra pérdida. Podríamos pensar si lo hubiera hecho tal vez de manera diferente. Si hubiera llegado antes a rescatar a mi hermano, tal vez no estaría muerto. ¿Qué puedo hacer para que todo vuelva a ser como antes? Si tan solo pudiera tener otra oportunidad. Después de la ira vemos a Luffy entrar en esta etapa de negociación. En su mente juega una y otra vez los eventos de la guerra de Marineford, preguntándose si podría haber hecho algo diferente para salvar a Ace. Luffy intenta negociar con su realidad, buscando una manera de traer a Ace. Pero por supuesto ninguna cantidad de negociación puede cambiar lo que ha sucedido. Y eso es lo que la negociación nos da. La esperanza de que podemos cambiar nuestra realidad incluso cuando sabemos en el fondo que no podemos. La cuarta etapa del duelo es la depresión. A diferencia de una tristeza regular, la depresión del duelo puede sentirse como si estuviéramos en un pozo profundo del cual no podemos salir. Sin ninguna esperanza podemos pensar cosas como: no tiene sentido seguir adelante. Todo es inútil. Nada es lo mismo sin él. Nada me hace feliz. En Rusukaina, Luffy es una sombra de su yo normal. El hombre que una vez fue conocido por su risa contagiosa y su espíritu indomable, ahora parece apagado y desesperado. Se sienta solo con la mirada perdida en la distancia, como si estuviera buscando algo que sabe que nunca encontrará. En cambio, hay un vacío que parece consumirlo desde dentro. Su risa, una vez estruendosa y llena de vida, ahora es un eco distante. No hay sueños de aventuras emocionantes y tesoros escondidos. Solo hay una tristeza abrumadora, una pérdida que parece demasiado grande para soportar. Este es Luffy en su etapa de depresión. Es un recordatorio de que incluso los más fuertes entre nosotros pueden ser abrumados por el dolor. Pero también es un recordatorio de que es normal sentirse así. Es una parte natural de este proceso, un paso necesario en el camino hacia la sanación. La quinta y última etapa es la aceptación. En esta etapa comenzamos a aceptar la realidad de nuestra pérdida. No significa que hemos superado la pérdida, ni tampoco que dejemos de extrañar a la persona querida. Simplemente significa que aprendemos a convivir con esa pérdida. Podríamos pensar cosas como: esto es lo que pasó, voy a estar bien aún sin él. Para Luffy, la aceptación viene después de mucho dolor y lucha, pero finalmente llega un punto en el que acepta que Ace se ha ido y no volverá. En lugar de dejarse consumir por su dolor, decide utilizarlo como motivación para volverse más fuerte. Llega un punto en el que acepta que Ace se ha ido y no volverá. En Rusukaina vemos a Luffy entrenar duro, empujándose más allá de sus límites con una determinación feroz. Aunque la tristeza por la pérdida de Ace aún está presente, Luffy no se permite ser consumido por ella. Uno de los momentos más poderosos de aceptación se produce cuando Luffy decide ponerse el sombrero de paja, el símbolo de sus sueños y ambiciones una vez más. En ese momento, Luffy no solo acepta la muerte de Ace, sino que también se compromete a seguir adelante y a continuar con su viaje. Estas escenas muestran claramente la aceptación de Luffy, aunque la pérdida de Ace todavía le duele, ha aprendido a convivir con ella. Ha aprendido a transformar su dolor en determinación, su tristeza en fuerza. Más allá de la teoría de las etapas del duelo, hay algo que me gustaría destacar. El duelo no tiene por qué ser visto solamente como un proceso de dolor y sufrimiento. También puede ser un proceso de sanación y transformación. Puede ayudarnos a desarrollar una mayor empatía, una mayor resiliencia, una mejor capacidad de comprensión de nosotros mismos. Puede ayudarnos más a apreciar los pequeños detalles de la vida y no dar por sentado que lo que tenemos es eterno.